Agradecidos estamos al Señor porque le decíamos recién que venimos ante Él con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Lo único que demanda el Señor de nuestra vida es nuestro corazón, ¿sí? Amén. Dice que tenemos que amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Eso es con todo, ¿sí? El Señor no reclama un 90%, un 95%, 98%, quiere el 100%, ¿sí? Pero no porque sea una persona egoísta o que desea hacernos mal, sino porque esa entrega significa que Él podrá hacer de nosotros lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? Que podamos disponer de nuestros corazones, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, 100% para Él. Lo cual no significa que estemos todo el día en una iglesia, todo el día sirviéndolo a Él, en el sentido eclesiástico, ¿sí? Pero le servimos a Él donde quiera que estemos, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que estemos honrándolo a Él con nuestras actitudes y con nuestra manera de andar. Por eso, cuando le decimos que nos entregamos a Él con todo nuestro corazón, es lo mismo que Cristo hizo por nuestras vidas, ¿sí? Toda su vida entregada para realizar la tarea que el Padre le había encomendado. Así que es un privilegio y una bendición poder hacerlo. Amén. ¿Se siente privilegiado? Amén. Entregar todo nuestro ser al Señor. Y quiero compartir en esta noche una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4 solamente. Hechos, capítulo 4, versículo 4. Hechos 4:4, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. Invito que oremos. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque tenemos la bendición de estar en este lugar, Señor. Los que llevamos más tiempo, los que llevan menos tiempo, Señor, en tu caminar, tal vez acumularán una y otra reunión, Señor, en el que nos congregamos, en el que alabamos tu nombre, con una canción, con otra canción, donde escuchamos una palabra, otro mensaje. Pero cada vez que lo hacemos, Señor, estamos respondiendo a tu llamado, Señor, a tu propósito de que podamos no solamente ser una parte teórica, Señor, del cuerpo de Cristo, sino que estemos funcionando como cuerpo, que estemos reunidos en tu nombre, porque en ese instante, Señor, en ese tiempo en el que estamos allí, tu obra, Señor, en medio de cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Gracias. Aquí estamos rindiendo, como decíamos recién, todo nuestro corazón a ti, Señor, todo nuestro ser. Nos cuesta, Señor, porque en la raíz del ser humano, en la naturaleza que fue transformada, pero que aún sigue ahí latente y luchando contra nuestro espíritu, Señor, está esa intención de ser autosuficiente, de creer que no te necesitamos para algunas cosas. Y esa área, ese ámbito de nuestro corazón que no esté totalmente rendido a ti, es un área, es un ámbito de nuestro corazón en el que no tendremos victoria, en el que no caminaremos en libertad, en el que no podremos disfrutar de la bendición
plena, Señor, de lo que significa ser tus hijos. Por eso es que estamos aquí, Señor, y una vez más te decimos que queremos rendir todo nuestro corazón a ti, aún aquellas áreas, Señor, de nuestras vidas que todavía no han sido claudicadas, Señor, a tu voluntad, a tu propósito, a tu obrar, Señor, sobre nuestros corazones. Gracias porque también como parte del reunirnos siempre hay una palabra, Señor, y cuando hay una palabra, eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Por eso queremos que este mensaje, Señor, esté alcanzando corazones que estén rendidos, Señor, y dispuestos a oír tu voz, a oír tu consejo, Señor, a oír la instrucción que tú traes para nuestras vidas. Señor, aquí estamos dispuestos a que tú nos hables, Señor. Como decía aquel varón, habla porque tu siervo oye. Señor, aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz y, Señor, seas tú hablando, Señor, aún tomando mi vida como instrumento en esta noche para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si usted ha escuchado la expresión fake news. ¿Ha escuchado? Los más jóvenes pueden haber escuchado. Fake news es una expresión en inglés que traducida al español significa noticia falsa, ¿sí? Entonces, las noticias falsas o fake news, como se dice en inglés, generalmente lo va a encontrar así en las redes, es una forma de transmitir que hoy por hoy toda la historia de la humanidad está llena de falsas noticias, ¿sí? O noticias falsas, pero hoy por hoy como está todo globalizado y estamos en una era de las comunicaciones, toda noticia falsa tiene un efecto sobre poblaciones, tiene un efecto sobre personas, tiene efectos sobre familias y por supuesto que sus efectos no son buenos, ¿sí? Noticias falsas son aquellas que no son ciertas o aquellas que han sido sacadas de contexto. Pero por ahí hay alguien que está dando un discurso y de repente le sacan una partecita del discurso donde dice algo que suena terrible, ¿sí? Pero claro, cuando uno toma esa simple frase o oración sin tener en cuenta cómo lo ha estado expresando, qué es lo que está diciendo, es posible que sea una noticia que cause un efecto negativo en muchas personas que no chequeen esa noticia, ¿sí? Y eso es muy usado en estos tiempos. Antiguamente esto se le llamaba más que nada chisme, ¿sí? Ese chisme que intentaba de alguna manera beneficiarse uno o hacerle un daño a alguna persona con la que alguien se quería vengar, ¿sí? Pero esas noticias falsas hoy por hoy tienen el sentido, el propósito de sacar beneficio, ¿sí? Nadie que tiene una noticia falsa es porque sí nomás quiere tener un beneficio o quiere perjudicar a alguien, ¿sí? Entonces es muy conocido que en los casos, en los países que hay elecciones, por ejemplo este año en nuestro país hay elecciones, ¿y qué creen que va a pasar? Por las redes van a proliferar una gran cantidad de falsas noticias o noticias por ahí sacadas de contexto y demás, que tratan de desinformar, ¿sí? No aportan, sino que tratan de desinformar. Por eso es que cuando uno escucha noticias tiene que ser por canales adecuados, ¿sí? Por gente que se dedica a la profesión de transmitir noticias, pero que chequea la información, ¿sí? Entonces, no solamente para las elecciones, sino también para hacer dinero. ¿Cómo funciona esto?
¿Por qué se dice para hacer dinero? Por ejemplo, si alguien está por ahí navegando por internet en esta época y sale un cartelito que dice vacunación antigripal, y muchos se interesarán, yo justo el que se vacuna para la gripe, este año me tengo que poner la vacuna antigripal. Y tal vez hace clic en esa figura, pero en lugar de llevarle a un portal donde le diga el lugar, los horarios donde se coloca la vacuna, le está promocionando no sé, un jabón de lavar, una prenda deportiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay alguien que contrató a una persona para que le haga propaganda de un producto. Y entonces, para captar la atención, muchas veces pone una noticia falsa o un link falso, y cada vez que una persona entra ahí porque está interesado en conocer algo y le dirige hacia ese producto, esa persona que hizo ese programita para que cualquiera que tiqueara ahí le lleve a esa información, va a recibir unos pesos, ¿sí? Y mientras más gente ingrese ahí, más plata va a ganar. ¿Está bien? Así funciona. Entonces por ahí hay portales de noticias, entre comillas, donde por ahí tiene unos títulos exagerados, ¿sí? Se separó Messi, pongámosle, ¿sí? Ahora que están con la selección. Se separó Messi. Entonces, uno entra ahí y se separó de la esposa porque la dejó en Rosario y él se dirigió. Esa es una exageración que trata de llamar la atención y no dice nada al final. Por eso cada vez que uno recibe una información hay que chequearla por aquellos digamos, portales o aquellos lugares en los que uno sabe que es buena la información, ¿sí? Por ejemplo, alguien me decía, no sé si mi esposo o alguien me decía, Cadena 3 es una radio que tiene presencia en varias provincias. Entonces por ahí llama a alguien y le dice, hay un accidente en la ruta 9. Y tienen como norma no informar inmediatamente, sino que esperar 2 o 3 más que le pasen la misma información para chequearla, o comunicarse con alguien que vive cerca de él que le confirme para no dar una información. Imagínense si da una información así y alguien sabe que un familiar va por esa ruta, ya se pone re mal. Entonces siempre se chequea, hay gente que para informar algo lo chequea, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, incluso, hermanos, las búsquedas que nosotros alguna vez hablamos, esto, cuando usted busca algo, no sé, busca una zapatilla, quiere ver el precio de algo, cada clic que usted hace ahí, después hay una serie de algoritmos que lo captan, y después le va a empezar a llegar propaganda de eso, ¿sí? De ese producto, de esa información que ha estado leyendo, entiende que le interesa, entonces le empieza a llegar información acerca de eso. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque es muy común hoy ver todo esto, falsa información. Y los efectos de una información incorrecta pueden ser muy peligrosos. Si a usted le llaman por teléfono y le dicen, usted ha sido acreedor de la suma de 1 millón de pesos, ¿sí? Por Lotería Nacional, y ha sido seleccionado por su número de documentos y demás, y usted cree esa información sin chequearla, sin preguntar, sin de usted dar información. Sí, ¿cómo me llamo yo? ¿Y dónde vivo yo? Pues si me van a dar tanta plata, tiene que tener ciertos datos que son importantes.
Pero si uno lo cree, la parte que sigue es bueno, pero mire, para recibir esto usted va a tener que hacer un depósito de 10.000 pesos para que le llegue y le tienen todo el verso. Esa información incorrecta, mentirosa, va a hacer que usted o yo perdamos 10.000 pesos, que es corriente todo esto. Ahora hay un partido de la selección y después que se vendieron las entradas empezaron por los portales de internet a vender entradas falsas. Y hay gente que compró entradas para toda la familia y no las tuvo. ¿Por qué? Por una información incorrecta. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando leemos aquí en Hechos, capítulo 4 y en tantos otros lugares de la palabra, dice aquí que hay mucha gente que había oído la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es una información correcta, ¿sí? Había habido un milagro ahí en el pórtico de Salomón, un cojo había sido sanado, había sido un milagro que había impactado a toda la gente, se juntó mucha gente en ese lugar y Pedro empezó a predicar el Evangelio, a hablar de Jesucristo, de cómo lo habían entregado, de cómo lo habían matado en la cruz, y los llamó al arrepentimiento. Y cuando escucharon la palabra de Dios, al oír, creyeron, a los que habían oído la palabra, creyeron como 5.000 hombres. Seguramente habría mujeres, habría niños ahí, o jovencitos, adolescentes. Pero más allá de esto, la correcta información, en este caso de la palabra del Señor, produce, ¿qué produce? Fe, ¿sí? Oír la palabra del Señor, oír la información correcta, oír lo que Dios dice en la palabra, produce en nosotros fe, produce en las personas fe. Por eso es que para que las personas crean hay que predicar el Evangelio, porque si no escuchan, no habrá la posibilidad de que sean movidos por el Señor a creer. Algunos creen que la fe es un sentimiento, ¿sí? Como que es algo que no se puede explicar. Yo tengo una fe, yo tengo fe. Entonces para cada persona será una explicación diferente de lo que es fe. Para otro es un pensamiento positivo, ¿sí? Yo tengo fe que todo va a salir bien porque yo creo, porque yo tengo buenas ondas, y yo creo que va a ser así. Hay diferentes formas otros creen que la fe es según la iglesia donde vaya. Entonces hay una fe católica, hay una fe del evangélico. ¿Qué creen? No funciona así, ¿no es cierto? La fe es por escuchar información correcta, y la información que nosotros sabemos que es correcta, que es veraz, es la que viene de la palabra del Señor. Amén. Entonces de esto Dios nos va a hablar en esta noche, de qué información está generando en nosotros fe, ¿sí? Porque la mala información, la información incorrecta también puede generar fe, ¿sí? Hay gente que tiene fe en el Gauchito Gil, hay gente que tiene fe en otro santo o en otra imagen, en San la Muerte, hay otro que tiene fe en el juego, hay un montón. O sea, donde esté aplicada nuestra fe va a ser el resultado que vamos a tener de lo que creemos. ¿Está bien? Entonces vamos a ir a Josué capítulo 3. Vamos a ver un ejemplo y no lo vamos a leer todo, solamente para que usted lo tenga y después si quiere lo puede leer acá. Josué capítulo 3, versículo 9 en adelante. Allí se encontraba el pueblo de Israel ya por entrar a la tierra prometida. Lo que separaba al pueblo de la tierra era el río Jordán. Entonces Dios le dice, les habla que tenían que cruzar ese lugar. Versículo 12 leemos.
Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué tenemos acá? Tenemos todo un pueblo, toda una nación, con el liderazgo de Josué adelante, los sacerdotes y demás, que reciben una información de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Y le dicen, tienen que cruzar el Jordán. Y les dice cómo lo tienen que hacer. Primero, cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca, o sea, cuando los sacerdotes que llevaban el arca en sus hombros se acercaran a la orilla del río y tocaran el río con la planta de sus pies, inmediatamente Dios detendría las aguas del río. ¿Qué hubiéramos hecho en ese lugar? No faltaría que no, pero el agua va de arriba para abajo. El agua busca el camino de menos esfuerzo. El agua siempre va a circular para allá, no se puede frenar. Habrían un montón de pensamientos. Ya tenían experiencia 40 años antes, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, con todo el informe que trajeron los espías, que decían que no se podía, que había gigantes y demás. Yo creo que esto provocó que acá en Israel no hablaran, no dijeran nada. Me parece a mí que en el pensamiento de muchos dirían, no sé cómo vamos a hacer, ¿no? Tenemos la información de Dios, la palabra de Dios dice que tenemos que mojarnos los pies y que se va a detener el Jordán. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, ¿qué les pasó? Se detuvieron con un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. Dios hizo un dique ahí, por su poder. Se corta acá. Es un milagro múltiple, porque si el agua seguía subiendo se iban a todo. Dios detuvo el agua directamente. Pero acá vemos cómo funciona. Hay gente que recibe una palabra de Dios y que si le cree la palabra de Dios, ¿qué pasa? Funciona. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esto que leímos en Hechos y que leemos una y otra vez, cada hombre, cada mujer de Dios que recibe una palabra del Señor y la cree, esa palabra tendrá un efecto de cumplimiento sobre la vida de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, de ese hijo, de esa hija. Amén. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver un par de ejemplos para afirmar esto. Lucas capítulo 1, versículo 8. Está hablando de la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Su papá se llamaba Zacarías, era un sacerdote. Un día le tocó ir a ofrecer el incienso. Hay veces que podían pasarse casi toda una vida, habían tantos sacerdotes que le tocaba una o dos veces en la vida esa bendición. Pero mientras él estaba preparando todo, dice la palabra que se le apareció un ángel de Dios y le trajo una palabra. Le dijo que iba a tener un hijo, ¿sí? Ahí, versículo 13, Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y acá le empieza a decir las características que tendría ese hijo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos.
Bueno, y sigue dando características, cualidades de ese hijo. Pero en el versículo 18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Estamos viejos para tener hijos. Es curioso, ¿no? Porque parece que Zacarías había estado orando a Dios por esto, y cuando vino un ángel de Dios, que no era algo que sucediera, habían pasado más de 400 años, hermano, donde había habido un silencio, no habían habido ni profecías, ni ángeles que hablaran, nada. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora se le aparece un ángel, le dice que va a tener un hijo, que va a ser una persona llena del Espíritu Santo, que prepararía el camino al Señor, etcétera, etcétera. Y él no le cree, necesita otra señal. ¿Y cuál fue la señal que Dios le dio? Que quedaría mudo hasta que ese niño naciera. Pero vemos el patrón. Si Zacarías solamente hubiera creído, hubiera dicho: bueno, Señor, gracias por este milagro, me alegro, sé que para usted no hay nada imposible, hubiera podido disfrutar de los 9 meses de embarazo de Elizabeth normal, pero quedó mudo. Pero recibió la información correcta, solamente tenía que creerla. Y después que quedó mudo, creyó. No creyó cuando recibió la información. Entonces tuvo que darle otra: bueno, porque has sido incrédulo, te voy a dar una señal, te vas a quedar mudo hasta que nazca. Entonces Dios requiere que creamos su palabra, ¿sí? Él trae una palabra y Él necesita, o Él requiere, no es que necesita, requiere que nosotros la podamos creer, porque cuando Dios habla, Dios cumple. Dios no se equivoca, la información que Él da no es incorrecta. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 36 en adelante. Está aquí hablando de una situación que vivieron los discípulos cuando estuvieron en medio de una tempestad. Leemos el versículo 33 de Marcos 4. Dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Esto hablaba de las multitudes. Seguían a Jesús y Él les hablaba con palabras que pudieran oír. No estaban sus oídos afinados. Entonces, por eso las parábolas son tan sencillas, ¿sí? Para que pudieran entenderlas. Pero versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A sus discípulos, a los 12, les hablaba más directamente. Él ya llevaba tiempo con ellos, se había presentado como el Hijo de Dios, como el Mesías y demás. Pero ¿qué es lo que pasó? Se despidieron un día a la multitud, subieron a una barca para cruzar el mar de Galilea, y mientras estaban navegando, hermanos, se levantó una gran tormenta. Entonces, versículo 38 dice: y él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús ya le había, leímos en el versículo 34, que Él ya le había declarado. Él le declaraba todo a Él. ¿Quién lo envió? ¿Para qué lo envió? Sabían, pero no habían creído la información. ¿Quién es este? Estaban con Él, habían visto milagros, habían visto sus enseñanzas, habían escuchado sus enseñanzas, habían recibido la palabra. Él se las había explicado por las dudas. Pero sin embargo, hermanos, no la habían creído. Por eso Él le llama la atención. ¿Qué pasó con la fe? Han estado escuchando y no han creído. ¿Cómo se van a preguntar quién es este si Él ya se había revelado a ellos? ¿No? Entonces vemos cómo siempre Dios habla y está en cada uno de los que escuchan la palabra, creerla, tener la certeza de que esa palabra
es una información correcta y moverse de acuerdo a esa palabra. Amén. Aquí los discípulos todavía estaban aprendiendo, tenían toda la información como para confiar en el Señor, pero parecía que no había sido todavía suficiente. Y vamos a ver otro ejemplo, el último ejemplo, Mateo 8, del 5 al 13. Está allí cuando un centurión, un romano que tenía a cargo 100 soldados, le fue a pedir a Jesús que hiciera algo por un criado que él tenía. Versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Todo esto habla de una disposición del corazón de ese hombre, ¿no? Porque el centurión era una autoridad, odiada por los judíos, pero también temida por los judíos. Pero acá reconoce que está delante de alguien superior y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 7: yo iré y le sanaré. Ahí le dio una información, una palabra: yo voy a ir y le voy a sanar. ¿Cómo será la fe de este hombre que no tenía el conocimiento de la historia de Israel? Tal vez que no conocería todas las cosas grandes que Dios había hecho con el pueblo de Dios, pero sin embargo, ¿cómo entendería que le dijo: Señor, yo no soy digno que vaya a mi casa, solamente di la palabra y mi criado va a ser sano, porque yo soy un hombre bajo autoridad y sé que si digo una cosa, los que están tienen que obedecer? Entendió la autoridad que tenía Jesús, y finalmente Jesús se maravilló y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre, hermano, que recibió, ¿cuántas palabras? 5, yo iré y le sanaré. E inmediatamente este hombre creyó, porque recibió esa información de parte de Jesús, la creyó, fue movido a creer por esa palabra, y por supuesto en ese mismo instante dice luego la palabra del Señor que ese criado fue sano. Entonces, hermano, la fe, hermano, no es un sentimiento, no es positivismo, no es poder. Miren que la gente por ahí tiene el concepto de la fe mueve montañas, la fe mueve millones. La fe no es así, la fe no mueve nada. La fe no tiene poder en sí misma, el creer no tiene poder en sí mismo, pero sí nos conecta con el Todopoderoso, con el que sí puede hacer las cosas. No es la fe la que mueve los montes, es Dios. No es la fe la que hizo que ese criado fuera sano, fue el poder del Señor. Pero esa fe se activó con la palabra del Señor: yo iré y seré y le sanaré. Entonces, hermano, la fe no es ver. ¿La fe qué es? Oír. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Biblia en inglés dice: es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. ¿Cómo es posible? Porque sí, hermano, la fe está sustentada en lo que Dios dice. Siempre lo recalcamos esto: no es una fe porque el pastor dice, porque alguien me dijo, porque todos creen que, dicen que Cristo va a venir, entonces yo creo que Cristo va a venir. No. ¿Dónde está sustentado lo que creemos? En lo que está escrito en la palabra, porque hemos oído la palabra del Señor. Estos 5.000 varones que se entregaron a Cristo aquel día que Pedro predicó, porque escucharon la palabra, oyeron la palabra, creyeron la palabra, y fue el resultado que tuvieron un cambio, fueron hechos nueva criatura. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces,
no es ver para creer, sino que hay que oír para creer. Amén. Hay que oír para creer. ¿Y qué tal vez esto ya lo conocemos, lo estamos afirmando? Pero el tema, hermano, es que en estos tiempos recibimos tantas malas noticias y noticias falsas, porque toda noticia que proviene del hombre y está supeditada a que se pueda cumplir, como que no se pueda cumplir. Nosotros sabemos todo esto, ¿no? Estamos en un año que es electoral, así que ahora veo fotos por todos lados, en todos los barrios andan dando vueltas, ¿sí? Miren, nosotros venimos por la ruta que se llama Pescadores. Hace más de un año que estaba frenado todo eso. Ahora, hasta de noche, ahora pasamos, cuando volvamos están las máquinas con los reflectores trabajando de noche. ¿Por qué cree que usted que pasa eso? Y hay que terminarlo antes que lleguen las elecciones, para mostrar que cómo avanzamos, está bien. Será legítimo y todo lo demás, pero vamos a tener un año, hermano, donde vamos a tener un montón de noticias de que nos van a solucionar la vida, de que tienen todas las respuestas. Ahora, cuando nosotros escuchamos noticias del hombre, hermano, y le creemos, porque la fe es creer lo que escuchamos. Si le creemos más al hombre que lo que Dios nos está diciendo, vamos a tener problemas, porque vamos a estar frustrados, nos vamos a frustrar, porque el hombre no tiene el poder para cumplir todo lo que dice. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que día a día seleccionar qué información va a ser la que produzca fe en nuestro corazón. ¿Qué vamos a creer de todo lo que oímos, de lo que nos habla la circunstancia, de las noticias falsas o las noticias que son verdaderas, que son noticias en sí? Pero todo eso, ¿a qué nos va a movilizar? ¿Por qué Dios está interesado que podamos oír su palabra, que podamos oír lo que Él nos está diciendo, que podamos tener oídos entrenados? No es oír simplemente con el oído físico, es con el oído de nuestro corazón. Porque dependiendo, hermanos, de cuánto desarrollemos nuestro oído espiritual, la capacidad de escuchar la palabra de Dios, va a ser ese el nivel de nuestra fe. Y va a ser lo que nos llevará a caminar como tenemos que caminar o no, ¿sí? Entonces, Dios, hermanos, nos ha dejado su palabra revelada y Él es poderoso para darnos una palabra específica en cada una de las situaciones de nuestra vida. Y esto debería ser algo totalmente normal para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios nos puede dar una palabra. Ya no hace falta que aparezca un ángel como en el caso de Zacarías y le diga, ya vas a tener un hijo. Pero Dios nos puede dar una palabra para prevenirnos, puede dar una palabra para fortalecernos, puede dar una palabra para afirmar algo. Dios nos puede dar una palabra. Pero para esto, hermano, tenemos que oírla, tenemos que saber oírla y tenemos que atesorarla en nuestro corazón y creerla. Porque cada vez que Dios habla, hermano, Dios habla en nuestras vidas, esto es algo que se va a cumplir, que se va a realizar. Y eso nos debe motivar, hermanos, a caminar en confianza con nuestro Señor, en nuestro Señor. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que vagar 40 años en el desierto, porque no le creyeron lo que Dios le dijo. No le creyeron. El año pasado estábamos estudiando algo un panorama del Antiguo Testamento y vieron que cuando Israel después tenía que la primera ciudad después que cruzaron el río Jordán era la ciudad de Jericó, fortificada y demás. Y Dios les dijo que tenían que rodear la ciudad durante 6 días, rodearla,
en silencio. Y el último día rodearla 7 veces en silencio. Y al último, cuando sonaron las trompetas, recién ahí, y tenían que gritar. ¿Por qué deberían haber hecho silencio? Para que no escuchar ninguna otra información sino la que Dios les había dado. Ustedes tienen que rodear esto, hagan esto y yo me voy a encargar de derribar un muro. Bueno, eso es lo que el Señor nos recalca. Cuidado con lo que estamos escuchando. Cuidamos lo que llega a nuestro corazón. Porque a veces la mala información, la información incorrecta, la información tergiversada, la información que no proviene de Dios, tiene más efecto en nuestras vidas que lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces hay momentos que necesitamos, hermanos, cerrar nuestros labios, porque a veces nuestros labios proclaman lo que oímos. Sí, es verdad, vimos gigantes ahí y nosotros les parecíamos como langostas. Ya le agregaron, ya. Había gente que era gigante, pero eso que le parecíamos a ellos como langostas era mentira. Ya, cada vez que hablamos, hermano, metemos la pata. Josué y Caleb decían, no, Dios dijo tal cosa y se va a cumplir. Ellos creían lo que Dios le había dicho. Hermanos, por eso es tiempo de que podamos creer, afinar nuestros oídos espirituales para creer lo que Dios nos dice a través de su palabra y para que en cada una de las áreas de nuestra vida avancemos en fe. Amén. Porque si Dios dice que le decía al pueblo que tenía que mojarse los pies y se iba a detener el agua, físicamente era imposible, nunca había acontecido jamás. Pero si Dios lo dice, Dios lo cumple. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Entonces, hermano, qué importante que podamos, y acordémonos que no es la fe la que hace las cosas, es el poder de Dios. A través de la fe, hermano, tenemos acceso, podemos, como la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es el medio con el cual, hermano, podemos alcanzar el poder de Dios, la gracia de Dios, la virtud de Dios, la bendición de Dios. Amén. Pero sin fe no le podemos agradar a Dios. Si Él nos está hablando, está diciendo algo y no le creemos, hermano, eso a Dios no le agrada y afecta nuestras vidas negativamente. Pero es un tiempo, hermanos, en el que debemos disponer nuestro corazón a oír la palabra de Dios. No simplemente decir, a ver, así, qué lindo, qué buena esa palabra, sino, Señor, quiero que me hables, quiero escuchar tu voz. No sé si le va a hablar audiblemente, pero sí le va a hablar a través de la palabra. Y cuando Dios le habla a través de la palabra, crea esa palabra, porque es una palabra que, como la de Zacarías, ¿sí?, que se va a cumplir en el tiempo en el que Dios ha determinado que se cumpla. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos permita en este tiempo ser gente que desarrolle ese oído espiritual, para que no tengamos solamente información de la palabra del Señor, sino que podamos creer en la palabra del Señor, que podamos disponer nuestro corazón y decir, Señor, yo necesito una palabra y la voy a buscar, y Dios le va a dar a entender cuando le va a dar una palabra específica para su vida. Y lo mejor que podemos hacer, hermanos, es creer, porque esa palabra se va a cumplir. Amén. Esa palabra se va a cumplir. Entonces, que Dios nos permita en este tiempo, hermanos, rechazar toda la fake news, la falsa noticia, las que no provienen del Señor, las que nos hacen daño, las que generan fe, pero en lo incorrecto, ¿sí? Fe en las personas, fe en las circunstancias, fe en el dinero, fe en un trabajo, fe mal colocada tendrá sus consecuencias. Pero cuando nuestra fe
está puesta, hermano, en lo que estamos oyendo de la palabra del Señor. Estamos creyendo en nuestro corazón. Si Dios lo ha dicho, es porque Dios está en el asunto, Dios se está moviendo, Dios va a obrar, hermano. Eso nos va a ayudar a mover. Podemos darle lugar a esa fe de creer la palabra del Señor y que nos podamos mover en fortaleza. ¿Por qué Jesús dormía cuando la barca se movía? Y estaría recansado, pero estaba tranquilo, hermano, porque sabía que era parte de la trayectoria, ¿no? Su vida no terminaría ahí en el mar de Galilea. Los discípulos sabían todo esto, pero no habían creído todavía. Entonces, si exponemos nuestro oído, hermano, al negativismo, a la enfermedad, al fracaso, eso va a afectar nuestra fe, va a debilitar nuestra fe. Y por eso el Señor nos dice: tenés que oír mi voz. Escuchamos tantas, pero tantas cosas, hermano, cotidianamente, tanta información. No creo que haya una era donde alguien pueda recibir tanta información por día, tanta información. ¿Sí? Años atrás, bueno, había que leer el diario, había que mirar el noticiero para ver alguna información. Ahora es permanente. Y recibimos tanta información y a veces oímos tan poco la palabra de Dios que nuestra fe se va debilitando. Entonces lo que Dios nos dice es: necesitan en este tiempo, les va a hacer bien escucharme más a mí. No podemos vivir en un submarino, no sé nada de lo que pasa. Tenemos que estar informados, ¿sí? Pero, hermano, tenemos que darle lugar a la palabra del Señor, porque lo único que va a producir fe en nuestra vida, ¿qué? La palabra del Señor. Y por medio de la fe, ¿a qué podemos acceder? Al poder del Señor sobre nuestras vidas. El centurión escuchó: yo voy a ir y lo voy a sanar. Fue suficiente, ya está, ya lo veía sano. Solamente di la palabra y va a ser sano, porque escuchó la voz de Cristo. Hermano, eso nos hace falta en este tiempo, porque a veces escuchamos la palabra, pero tenemos: sí, pero me parece, a mí me dijeron tal cosa, y me parece tal cosa, que debilitan y no está generando esa fe para que esa palabra se cumpla en nuestro corazón. Amén. ¿Se anima a pedirle una palabra al Señor? ¿Usted cree que Dios le puede dar una palabra? Claro, Dios le puede dar una palabra. Tiene toda la escritura, ¿sí? Es útil, dice el apóstol, le decía a Timoteo, para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Entonces, hermano, que en este tiempo podamos desarrollar nuestros oídos espirituales. Acuérdese, no es ver para creer, es oír para creer. Y los que oyeron la palabra creyeron y se añadieron aquel día como 5,000 hombres. ¿Amén? Entonces, ese es el patrón: oír, creer y ver la mano poderosa de Dios obrando. Porque esas vidas, hermano, no fueron más las mismas, fueron alcanzadas por el tremendo poder transformador de nuestro Señor. Pero así ocurre en cada una de nuestras situaciones. Necesitamos una palabra del Señor, y cuando Dios le dé una palabra, va a haber la seguridad con la que usted va a poder caminar. La seguridad que tenían Josué, que tenían Caleb, que tenían todos aquellos hombres y mujeres que le creyeron al Señor. La que tenía Eliseo cuando estaba rodeado por los ejércitos sirios, pero sabía que Dios estaba en favor de su vida, porque había tenido una palabra de parte del Señor, ¿sí? La fe de cada uno de aquellos hombres y mujeres que le han creído al Señor ha sido recompensada por una muestra de la grandeza del poder de Dios obrando en favor de esa vida. Amén. Le invito a que se coloque de pie orando. Padre eterno, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias
porque hemos escuchado una vez más tu voz hablándonos. Como en la carta que tú enviaste a cada una de las iglesias, porque es tan increíble. Hace unos 2000 años tú le escribiste a 7 iglesias, a las cuales conocía sus virtudes, conocía sus defectos, pero siempre le decía: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Porque una cosa es oír con nuestros oídos naturales y otra cosa es oír con nuestro corazón. Es allí donde la palabra cae en buena tierra y comienza a producir frutos. Por eso, Señor, en este tiempo, en la era de la información, donde permanentemente recibimos noticias, Señor, también recibimos malas noticias, noticias que pueden debilitar nuestra fe, que pueden ahogar nuestra fe, que pueden hacernos entrar en una crisis. Porque claro, empezamos con nuestro razonamiento, con nuestra capacidad a evaluar la situación y nos damos cuenta que es difícil y dejamos de oír tu voz, dejamos de oír tu palabra. Por eso tú nos haces un llamado en esta noche, Señor, para que como iglesia podamos oír lo que tú nos estás hablando. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra cumple el propósito. El Espíritu Santo nos guía a través de esa palabra. Por eso hablaba en Apocalipsis lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque la palabra es inspirada. Señor, por eso esa palabra es vida tuya, Señor, porque tu palabra funciona, no está muerta, no es la palabra de un libro, no es la palabra de un hombre, es la palabra viva y eficaz y verdadera, Señor. Entonces nos damos cuenta, Señor, que hoy, en este tiempo en el que vivimos, necesitamos urgentemente oír tu palabra, dedicar tiempo a oír tu palabra, a escuchar lo que nos dice a través de la letra, pero también de tu Espíritu Santo, que nos guía a aplicar esa palabra en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos en el ámbito de nuestra familia, en el ámbito laboral, en el ámbito de nuestras emociones, en el ámbito de nuestras finanzas, en el ámbito de nuestra salud. Señor, necesitamos, Señor, escuchar tu voz, lo que tú nos quieres decir. Y aún aceptar que hay veces que hay silencio, pero es hablándonos tú, Señor. Silencio en cuanto a una palabra específica, pero tú nos vas a estar hablando una y otra vez para fortalecer nuestra fe. Pero somos nosotros los que debemos disponernos a oír tu palabra, Señor. Esos 5,000 hombres podrían haber estado en otro lugar en ese momento. Podrían haber estado haciendo otra tarea, concentrados en lo suyo, pero estaban en el lugar correcto donde se hablaba la palabra, Señor. Entonces nosotros debemos tener siempre en vista, buscar el momento, el lugar apropiado para oír tu palabra, Señor, de manera de poder responder en fe y que de esa manera podamos ver tu poder, Señor, actuando. Cada vez que vemos hombres que escucharon tu voz, Señor, vemos un milagro, vemos una maravilla, vemos un obrar poderoso de parte tuya, Señor. Y tú sigues siendo el mismo, ayer y hoy, por los siglos. No has cambiado, Señor. Los que cambiamos somos nosotros.
Estamos recibiendo tanta mala información, tanta información negativa, tanta información destructiva, tanta información que nos hace mal, Señor, que debilita nuestra fe. Y no podemos ver tu poder, porque nuestra fe no funciona como medio para ver tu accionar y tu poder en favor de nuestras vidas, Señor. Porque tenemos contaminado nuestra mente con toda esa información que debilita esa fe, Señor, que nos hace dudar de tu palabra. Pero gracias, Señor, porque tú nos hablas una vez más de una manera sencilla, para que podamos oír. Porque cuando tenemos convicciones basadas en tu palabra, Señor, en tu verdad, esas convicciones nos llevarán a ver tu obrar de una manera poderosa. Aunque hoy, Señor, parezca imposible, aunque hoy parezca inalcanzable, cada vez que un hombre, una mujer se atreven a creer tu palabra, Señor, van a ver tu poder, van a ver tu poder de una manera maravillosa, Señor. Van a ver muros caer, van a ver un mar que se abre, van a ver una ciudad que se entrega, una ciudad pagana que se entrega a ti. Van a ver, Señor, a un gigante caer. Van a ver, Señor, a fuentes que se abren en el medio del desierto. Van a ver un ejército que se arma, de huesos secos que se arma y que empieza a tener vida, porque cada vez que tu palabra, Señor, habla, hay un poder, Señor, que puede a través de ella, Señor, estar a disposición de nuestras vidas, Señor, y accedemos a Él solamente por medio de la fe. Señor, queremos agradarte en este tiempo, Señor. Queremos agradarte, no ser gente que nos llenamos de información de lo que dice tu palabra simplemente, sino que la creemos y actuamos en consecuencia. Por eso, Señor, en esta hora yo te ruego por cada uno de tus hijos que estamos aquí. Tal vez haya alguno de tus hijos que tengan la necesidad de una palabra específica tuya, Señor, en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tú le des esa pasión, esa búsqueda, Señor. Pedir, llamar, buscar, Señor, dice la palabra. Hay una intensidad. Y tú, Señor, vas a darle una palabra, y esa palabra será directiva, le dará dirección, le dará paz, traerá consuelo y traerá fortaleza aún en las circunstancias más difíciles. Porque cuando tú hablas y hay alguien que cree, Señor, allí las cosas funcionan de acuerdo a lo que tú dices, Señor, y no a lo que las circunstancias nos hablan. Por eso, Señor, aquí estamos. Recibimos, Señor, tu mensaje y queremos aplicarlo en este tiempo en cada una de nuestras vidas. Si hay alguien, Señor, que ha llegado a esta altura de sus días, Señor, con poca fe, con una fe quebrantada, con una fe en crisis, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda ir a tu palabra, oír, no con los oídos físicos, no con los oídos naturales, con el corazón, creer en la palabra, Señor. Va a ver cómo esa fe va siendo fortalecida, se va desarrollando y va a permitirle ser un medio por el cual alcanzar a tocar tu manto, Señor, para ver tu poder, Señor, accionando en favor de su vida, de su corazón. Señor, te honramos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar y tú nos hablas, así como le hablaste a los discípulos, así como le hablaste a los apóstoles, así como le hablaste a las multitudes. Hoy nos estás hablando, Señor, y queremos, Señor, recibir con un corazón dispuesto, Señor, cada una de las palabras que tú nos das, para que se hagan, nos lleven a movernos, Señor, de una manera correcta. Porque dice tu palabra que el justo vive por fe. No vive por las situaciones, no vive porque se le acomodan las cuestiones, vive por fe, Señor. Y esa fe solamente puede provenir, Señor, de tu palabra, porque es la verdad correcta, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús. Amén.